si te dijera que el peor infierno que una mujer puede vivir no tiene llamas, ni tridentes, ni demonios con cuernos, pero huele a vela derretida, sabe a sangre seca en la boca y tiene la voz de aquel que juró protegerte? Y si te contara que el verdadero diablo de mi historia llevaba sombrero los domingos, olía a aguardiente y a serrín, y era llamado hombre de bien por todo un pueblo. Mi nombre es María Imelda Rojas, tengo 82 años y por primera vez en mi vida decidí contar la verdad que me tragué durante más de 6 décadas, una verdad que me arrancó la niñez, me borró los sueños y me condenó al silencio. Nací y crecí en San Andrés de la Sierra, un pueblito escondido en las montañas de Puebla, donde parecía que Dios se había olvidado, pero el diablo nunca. Hoy estoy aquí para romper ese silencio, porque hay historias que si no se cuentan, se mueren con una, y la mía, por más dura que sea, merece ser escuchada. Mi madre se llamaba Doña Rosario y murió cuando yo tenía 15 años. Fue mi única luz en ese mundo de sombra. Era hermosa, dulce, de esas mujeres que incluso cuando la tos la hacía sangrar, encontraba fuerzas para acariciarme el cabello y decir: mi niña Bates va a ser alguien en la vida, va a salir de aquí y va a enseñar a otros. Tenía tuberculosis y en esos tiempos, en los pueblos, eso era como una sentencia de muerte. Los médicos eran para los ricos. Lo poco que teníamos se iba en remedios caseros, en infusiones, en plegarias. Murió una madrugada de lluvia, en la camita de barro y madera donde dormía desde que se casó. El velorio fue en nuestra casa, como era la costumbre. Velas por todos lados, los vecinos rezando el rosario, el olor a flores dulces que me revolvía el estómago. Su cuerpo estaba tendido sobre la mesa donde desayunábamos todos los días. Aún puedo ver el crucifijo torcido que colgaba de la pared y el espejo agrietado donde ella se peinaba cada mañana. Y en medio de ese duelo sordo, mi padre, don Lauro, me tomó del brazo. Ven, hija, tu madre te dejó algo, me dijo. Yo fui, porque era ingenua, porque era obediente, porque era hija. Me llevó al cuarto de ellos, aquel cuarto donde mi madre me leía cuentos cuando llovía, donde me escondía de los truenos, donde aún quedaba su olor en las cobijas. Cerró la puerta, la trabó, y ahí, con una voz que ya no era la suya, dijo: ahora que tu madre se fue, tú tomarás su lugar en todo. No entendí, pero mi cuerpo entendió antes que mi mente. Entendió cuando sacó el vestido favorito de mi madre del ropero y me lo lanzó a la cama. Entendió cuando traté de gritar y él me tapó la boca con su mano gruesa, curtida por el trabajo en la madera. Entendió cuando, con el cuerpo aún tibio de mi madre a escasos metros, me convirtió en su prisionera. Esa noche, mientras afuera rezaban por el alma de mi madre, mi padre comenzó a destruir la mía. Y ahí, sentada en el suelo de ese cuarto que apestaba a humedad, a muerte y a traición, hice una promesa en silencio. Un día me voy a ir de aquí y él va a pagar por todo. Pero los días pasaron y nadie vino, nadie escuchó, nadie supo. Y así empezó mi encierro, convertida en la sombra de una mujer muerta, obligada a usar su ropa, a responder por su nombre, a vivir su vida como si la mía no hubiera existido jamás. Durante años fui la niña callada, la muchachita obediente. El pueblo entero veía a don Lauro como un hombre recto, de misa los domingos, trabajador incansable. Nadie imaginaba lo que pasaba detrás de esas paredes de adobe. Nadie. Pero hoy decidí hablar, porque callar solo sirve a los monstruos, porque ya no le tengo miedo. Y porque quizás si tú estás escuchando esto, es porque también estás buscando una salida. Esta es mi historia, la historia de una muchacha de trenzas negras que soñaba con enseñar en la escuelita del pueblo y terminó prisionera de su propio padre. Si llegaste hasta aquí, comenta fuerza doña Imelda aquí abajo. Quiero saber que no estoy sola. Cuéntame desde qué parte de México o del mundo estás escuchando. Y si esta historia tocó tu corazón, deja tu like y suscríbete al canal de esta abuela que por fin decidió romper el silencio. No te vayas todavía, porque esta historia no es solo de dolor, es de resistencia y apenas comienza. Nunca volví a ser la misma después de esa noche. Algo dentro de mí se rompió y jamás se recompuso. Tenía 15 años, pero desde entonces me sentía como si hubiera vivido 100. Cada rincón de esa casa de adobe, cada tablón del piso, cada sombra en la pared, me recordaba lo que había pasado y sin embargo no podía huir. ¿A dónde iba a ir una niña sola,
sin madre, sin dinero, en un pueblo donde todos conocían a todos y todos respetaban a don Lauro. El día después del entierro de mi madre, desperté con un sobresalto, no por un sueño, sino por su voz, la de él. «Levántate, Rosario, ya es hora de hacer el café», me dijo, parado al lado del petate donde yo dormía, con ese tono que no admitía réplica. «Soy Imelda, papá», le respondí en voz baja, aún con el cuerpo adolorido, esperando que hubiera sido todo un mal sueño. Pero no lo era. El bofetón me sacó el aire. «Tú eres Rosario ahora, y así te vas a llamar, ¿entendiste?», asentí en silencio. El ardor en mi mejilla era menos intenso que el miedo que me apretaba el estómago. Y así empezó mi nueva vida. Una vida en la que dejé de ser Imelda y me convertí por la fuerza en el reflejo de mi madre. Mi ropa desapareció una por una. Primero fue el delantal que ella usaba, luego los vestidos. Las trenzas que mi madre solía peinarme ahora eran hechas por él. Me obligaba a usar el mismo labial que ella guardaba como un tesoro, ya gastado, roto. Me miraba con esos ojos que ya no eran de padre. Y yo ya no sabía quién era. La escuela quedó atrás. Mi única escapatoria, mi único rincón de libertad, me fue arrebatado. «Una mujer no necesita estudios, necesita saber obedecer», dijo él cuando le pregunté si podía volver, solo por las tardes, aunque fuera para ver a mis compañeras. La maestra doña Eugenia, una mujer alta de moño apretado y lentes que siempre llevaban polvo, vino a casa a preguntar por mí. Golpeó la puerta un domingo por la tarde. «Buenas tardes, don Lauro. Vine a saber por qué la niña Imelda no ha vuelto a clases. Es una alumna ejemplar, muy dedicada». Él con una sonrisa calculada le respondió: «Desde que se nos fue Rosario, la niña tuvo que tomar responsabilidades. Ya está en edad de aprender los oficios del hogar. Lo agradezco, pero aquí mando yo». Yo escuchaba desde dentro, apretando los puños, con los ojos llenos de lágrimas. Quería correr a abrazarla y suplicarle que me sacara de ahí, pero no lo hice. No podía, no me salía la voz. Doña Eugenia insistió, dijo que me veía potencial, que podía hacer algo más, pero él fue firme. Ella se marchó y con ella se fue la última esperanza de que alguien notara que algo andaba mal. Esa noche me encerró en el cuarto y me preguntó si yo había hablado algo con la maestra. «No, papá, lo juro». Me miró fijo. Luego simplemente dijo: «Más te vale. Aquí el que habla de más pierde la lengua». Pasaban los meses y yo me hundía cada vez más. En el pueblo todo seguía igual. Los hombres iban a la serrería, las mujeres cocinaban, los niños jugaban en la calle. Nadie imaginaba lo que ocurría dentro de nuestra casa. Nadie sospechaba que esa muchachita callada, que cruzaba la plaza con la mirada baja, era en realidad una prisionera. Mi padre salía temprano y regresaba por la tarde. A veces, en las noches, tomaba más de la cuenta y se ponía violento. Empezaba a hablar solo, a maldecir a mi madre muerta, a gritar cosas sin sentido, y luego venía a mi cuarto. Decía que quería compañía, que Rosario siempre lo escuchaba, que ahora me tocaba a mí. Yo aprendí a fingir que dormía, a hacerme la sorda, a desaparecer mentalmente mientras él me tocaba. Inventé un mundo en mi cabeza donde era libre, donde seguía estudiando, donde nadie me llamaba Rosario. A veces, cuando ya no podía más, pensaba en tirarme al pozo que había detrás de la casa. Miraba el agua negra, profunda. Me quedaba ahí parada, respirando hondo, pero algo me detenía siempre. La promesa que le hice a mi madre aquella noche junto a su ataúd. Le prometí que saldría de ahí, que sobreviviría, que algún día él pagaría por todo. Y esa promesa era lo único que me mantenía en pie. Un día de mercado, varios meses después, mi padre me mandó a comprar algunas cosas. Era la primera vez en mucho tiempo que salía sola. Caminé rápido, evitando cruzar miradas. En la plaza, entre los puestos, mientras escogía jitomates, alguien me habló. «Señorita, cuidado, se le va a caer la canasta», dijo una voz masculina detrás de mí. Me volteé y lo vi. Un joven moreno, de ojos claros, con las manos callosas y una sonrisa amable. Me ayudó a sostener la canasta y me preguntó si era del pueblo. Le dije que sí, pero que no salía mucho. No conté por qué. Nadie podía saber. «Soy Benjamín, vengo de Zacatlán. Estoy trabajando en la obra de la nueva iglesia. Voy a estar un tiempo por aquí», me dijo. Hablamos solo unos minutos, pero fue la primera conversación normal que tuve en casi un año. La primera vez que alguien me miraba como Imelda, no como la hija del carpintero, ni como la sombra de mi madre. Me ayudó con las compras y se despidió con una sonrisa. «Si algún día puedes, estaré por aquí», dijo. Volví a casa con el corazón un poco más ligero, pero la realidad me esperaba en la puerta. Mi padre estaba en la entrada, con el ceño fruncido y el aliento a alcohol. «¿Dónde estabas? ¿Y ese hombre quién era?».
Alguien nos había visto. En un pueblo así, los secretos no existen. Intenté explicarle. Le dije que solo me había ayudado con la canasta, pero eso lo enfureció más. «Eres igual que tu madre, una cualquiera. ¿Crees que no sé que me engañaba?», gritó, y entonces me golpeó. Me arrastró del cabello hasta la casa. Me encerró en el cuarto de herramientas. Pasé 2 días sin comida, sin agua, en la oscuridad, sola, herida, llorando en silencio. Cuando desperté, no sabía cuánto tiempo había pasado. Me dolía todo, pero alguien me había lavado las heridas, me había dado agua. Era doña Matilde, la vecina de al lado, una mujer viuda, de manos duras y voz suave. Había escuchado mis gritos, había visto a mi padre arrastrarme, y cuando él se fue a trabajar, se metió por la ventana y me sacó. «Esto no puede seguir así, niña. No mereces esto», me dijo mientras me limpiaba el rostro hinchado con un trapo húmedo. Y por primera vez hablé, le conté todo. Desde la noche del velorio hasta ese momento, ella lloró conmigo, me abrazó y me prometió: «Te voy a ayudar a salir de aquí. No sé cómo, pero lo haré». Ese fue el primer rayo de luz en una oscuridad que ya creía eterna. Por primera vez, alguien sabía mi verdad. Alguien me creía. Alguien quería ayudarme. Pero ese plan de escape, esa promesa, no sería fácil, porque mi padre, aunque cruel, no era tonto. Y mi libertad, aunque cercana, aún tendría que pasar por pruebas que me harían dudar de todo. Después de aquel día en que doña Matilde me sacó del cuartito donde mi padre me había encerrado, algo dentro de mí cambió. No fue una transformación repentina ni milagrosa, no. Fue como una pequeña grieta en una muralla de piedra, apenas visible al principio, pero que con el tiempo permite que entre un rayo de luz. Y esa luz, por tenue que fuera, era más de lo que había tenido en años. Doña Matilde empezó a visitarnos con más frecuencia. Siempre encontraba una excusa, que si traía un pan recién horneado, que si venía a pedir un poco de sal, que si quería saber si mi padre necesitaba leña. Mi padre, aunque receloso, no podía negarle la entrada. Ella era una figura respetada en el pueblo. Su difunto esposo había sido regidor municipal y aunque vivía sola, tenía peso entre los vecinos. Pero él sabía que ella sospechaba algo. Lo notaba en su forma de mirarla, en los silencios largos cuando ella hablaba, en los gestos tensos de su mandíbula. Una noche, después de que ella se fue, me dijo: «Esa vieja se mete demasiado. Si habla de más, te va a ir peor». Me temblaron las piernas, pero no dije nada. Había aprendido que con él, callar era sobrevivir. En las semanas siguientes, doña Matilde me enseñó un código. Si alguna vez necesitaba ayuda urgente, debía colgar una sábana blanca en el tendedero del fondo. Desde su casa se podía ver. Nunca tuve que usarla, pero saber que tenía esa opción me daba algo que nunca había tenido antes: una salida. Una mañana llegó con una canasta de hierbas y le dijo a mi padre que eran remedios para mis caídas, así llamaba a mis moretones, a las marcas que intentaba esconder. Él apenas murmuró algo y se fue a fumar a la entrada. Cuando quedamos solas, me entregó un papelito doblado dentro de un santito de la Virgen de Guadalupe. Al abrirlo, leí 2 palabras escritas con tinta azul: «Ten fe». Guardé ese papel como si fuera oro. En las noches, cuando el miedo me impedía dormir, lo sacaba de su escondite y lo leía una y otra vez: «Ten fe», como si esas palabras fueran un hechizo contra la oscuridad. Benjamín, el joven de la feria, no desapareció de mi mente. Su rostro, su voz, su forma de mirarme como una persona y no como una sombra, me acompañaban en los momentos más oscuros. Me preguntaba si volvería a verlo, si aún estaría en el pueblo, si algún día tendría el valor de hablarle de nuevo. Y el destino, que a veces parece tener compasión, hizo que nuestras vidas se cruzaran una vez más. Era un miércoles de Cuaresma. En el pueblo, esa época era sagrada. Todos se preparaban para la Semana Santa. La iglesia se llenaba de flores y velas. Las mujeres lavaban los santos. Los niños ensayaban para la procesión del Viernes Santo. Y mi padre, siempre cuidadoso con su imagen pública, me dejaba ir a la iglesia durante esos días. Era la única época en que podía salir sin su compañía, solo si era para ver al Señor. Ese día regresaba de la iglesia cuando lo vi sentado en una banca, al lado de la plaza. Benjamín me vio, me sonrió. Dudé por un momento. Miré a mi alrededor.
No había nadie cerca. Me acerqué con cautela. Pensé que no volvería a verte, me dijo. No puedo quedarme mucho. Si mi papá se entera, él asintió con comprensión. Solo quiero que sepas que si necesitas ayuda, estoy aquí. Ese gesto, esas palabras, se quedaron grabadas en mí. No le respondí, solo asentí y me fui. Pero algo se movió dentro de mí, algo parecido a la esperanza. El domingo siguiente, Benjamín estaba en la casa de doña Matilde. Ella me invitó a tomar café después de misa. Mi padre, incómodo, pero presionado por la escena social, aceptó. Cuando llegamos, él se quedó en la puerta. Yo entré, y ahí estaba Benjamín, sentado en la mesa. No tenemos mucho tiempo, dijo doña Matilde, cerrando la puerta. Vamos directo al grano. Me temblaban las manos, pero escuché. Me contaron su plan. Benjamín necesitaba a alguien que lavara la ropa de los trabajadores de la obra. Él hablaría con mi padre y le propondría que yo hiciera ese trabajo. Así tendría una razón para visitarnos con frecuencia. Mientras tanto, iríamos ahorrando dinero, preparando todo para que yo pudiera escapar. ¿Qué opinas?, me preguntó Benjamín. Pensé en los castigos, en los gritos, en las noches de terror. Pensé en la promesa que le hice a mi madre y supe la respuesta. Lo intentamos, respondí. Al día siguiente Benjamín fue a hablar con mi padre. Fue educado, respetuoso, formal. Le ofreció un pago justo. Mi padre dudó. No le gustaba la idea de que otro hombre me hablara, pero el dinero pesaba. Y si doña Matilde lo respaldaba, no podía decir que no. Está bien, dijo al fin, pero solo si yo estoy en casa cuando él venga. Y así empezó la farsa. 2 veces por semana, Benjamín traía ropa sucia y se llevaba la limpia. Al principio, mi padre no se despegaba, pero con el tiempo se relajó. Dejó que él viniera incluso cuando estaba ocupado. En esos breves instantes a solas, intercambiábamos palabras, miradas, sonrisas. Era poco, pero para mí era todo. El dinero que me pagaban por lavar la ropa no lo veía. Iba directo a las manos de mi padre. Pero Benjamín, astuto, escondía un poco extra en cada paquete. Ese dinero lo guardaba doña Matilde. Era nuestro fondo de escape. Junio llegó. Con él, la feria patronal de San Andrés de la Sierra. Fuegos artificiales, música, comida. El pueblo entero participaba. Para mi sorpresa, mi padre dijo que iríamos. Me extrañó. Él nunca me dejaba salir, pero entendí que era parte de su teatro. El padre ejemplar que lleva a su hija a la fiesta del pueblo. La imagen que tanto le gustaba mantener. La noche de la fiesta, me obligó a ponerme el vestido de mi madre. El único decente, decía él. Me peinó las trenzas. Me miró con esos ojos que tanto me aterraban y dijo: «Te ves igualita a Rosario». En la plaza, todo era luces, risas, tamales, juegos mecánicos. Pero yo no podía disfrutar nada. Me senté en una banca, como él me ordenó, y esperé. De lejos, vi a Benjamín. También me vio. No se acercó. Fue hacia donde estaba doña Matilde. Le susurró algo. Minutos después, ella vino hacia mí. «Ven, niña, vamos por un atole». Miré a mi padre. Él, ocupado con sus amigos y su botella, apenas asintió. Seguimos caminando hasta la esquina más alejada de la plaza. Benjamín nos esperaba en las sombras. «Todo está listo», dijo en voz baja. «El martes a las 4 de la mañana sale el autobús hacia Puebla. Te recojo a las 3. Doña Matilde te dará algo para dormir a tu padre. Tenemos un carro esperándote en la salida del pueblo». El corazón me latía con fuerza. Faltaban 3 días, y aunque el miedo me abrazaba, también sentía algo más: determinación. Regresé a casa temblando por dentro, pero con una certeza que no había sentido en años. Iba a escapar. Las horas siguientes a aquella conversación en la feria fueron las más largas de mi vida. Cada segundo se arrastraba como si el tiempo mismo quisiera atormentarme. El plan estaba en marcha. El martes a las 3 de la mañana, Benjamín vendría por mí. Doña Matilde prepararía un café con un somnífero que había conseguido con un boticario de confianza. El carro del hermano de ella nos esperaría a las afueras del pueblo, lejos de las miradas curiosas. Todo parecía calculado al milímetro, pero aún así el miedo me carcomía por dentro. Esa noche mi padre llegó más temprano de lo habitual. Estaba callado, más callado que de costumbre. Me observaba con una intensidad que me hizo temblar. Yo seguí con la rutina. Preparé la cena como todos los días: frijoles, arroz, tortillas recién hechas. Serví la mesa en silencio, esperando que no notara la tormenta que llevaba por dentro. «Estás muy callada, Rosario», me dijo de repente, mientras cortaba la tortilla con las manos. «¿Qué tramas?». «Nada, papá, solo estoy cansada». Me miró fijo, luego rió, una risa seca, hueca.
Cansada de lavar la ropa del mocoso ese, ¿verdad? ¿Crees que no me doy cuenta? El corazón se me detuvo. ¿Cómo lo sabía? ¿Alguien le había dicho algo? ¿Nos habían visto hablar en la feria? No sé de qué me habla, respondí bajito, sin levantar la vista. Golpeó la mesa con el puño, haciendo que los platos saltaran. ¡No te hagas la idiota! ¡A mí no me vas a ver la cara! Me encogí en mi silla, pero él no dijo más. Tomó un trago de su botella de aguardiente y siguió comiendo. Después de cenar, le ofrecí un trozo del pan de elote que doña Matilde me había dado esa tarde, el trozo que tenía el somnífero, tal como ella me había indicado. Lo aceptó, desconfiado, pero lo comió. Lo acompañó con un café cargado y bien dulce, como le gustaba. Cada sorbo era una mezcla de esperanza y temor. ¿Y si no hacía efecto? ¿Y si lo notaba? Esperé. Lo observaba desde la cocina mientras él se sentaba en su silla de mimbre, la misma donde solía dormir la siesta cuando el calor apretaba. Pasó media hora, luego una hora. Sus párpados empezaron a caer. El vaso de aguardiente resbaló de su mano. Murmuró algo ininteligible y luego el silencio. Un ronquido profundo constante llenó la habitación. Me acerqué con cautela. Lo llamé por su nombre. Lo toqué en el hombro. No reaccionó. Estaba profundamente dormido. El somnífero había funcionado. Corrí a mi petate. Ya tenía preparado un saco de manta con mis pocas pertenencias, una muda de ropa, el santito con el mensaje de «Ten fe», el dinero que habíamos ahorrado, cosido cuidadosamente en el dobladillo de mi falda. Guardé todo en silencio. El reloj de pared marcaba la 1:30. Aún faltaba hora y media para que Benjamín llegara. Me senté en la cama. Cada tic-tac era un golpe en el pecho. El sudor me escurría por la espalda. Mis manos temblaban. No podía dejar de mirar la puerta, como si en cualquier momento él fuera a despertar y arruinarlo todo. A las 2:30 me puse de pie. Fui a revisar la puerta principal. Estaba cerrada con llave. Busqué en el lugar donde siempre colgaba la llave, un clavo al lado de la entrada. No estaba. Busqué en la cocina, en su chaqueta, debajo de su cama. Nada. La llave no aparecía. Volví a la sala y entonces la vi. Colgada de su cuello, en una cadena, estaba la llave. Me quedé helada. Jamás en todos esos años la había guardado así. Era evidente. Sabía que algo pasaba. Quizás lo sospechaba, quizás no, pero de alguna forma había decidido no dejarme salir. Intenté sacársela con suavidad, pero cada vez que tocaba la cadena, él se removía. Estaba dormido, sí, pero inquieto. El corazón me latía en los oídos. No podía arriesgarme a despertarlo. Si lo hacía, no habría vuelta atrás. Me alejé. Pensé en la ventana del cuarto de herramientas. Era la única lo suficientemente grande para pasar. Corrí hasta allí. Cerrada, no solo cerrada, clavada con tablas por fuera. Mi mundo se vino abajo. No había salida. Todos nuestros planes, en vano. Me dejé caer al suelo. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. No podía contenerlas. Me cubrí la boca con la mano para no gritar. Y entonces escuché un ruido en la puerta, un golpecito, después otro. Alguien estaba intentando abrir la cerradura. Corrí hasta allí, pegué el oído. «Imelda», susurró una voz al otro lado. «¿Estás ahí?» «Sí, estoy aquí, pero no puedo salir. La puerta está cerrada y mi padre tiene la llave. Aléjate. Voy a intentar abrir con esto». Durante lo que pareció una eternidad, escuché el sonido metálico de una herramienta forcejeando con la cerradura. Mi corazón latía como si fuera a salirse del pecho. Finalmente, un clic. La cerradura cedió. La puerta se abrió lentamente y ahí estaba Benjamín, sudado, nervioso pero decidido. «Vámonos, ya». Tomó mi saco, me agarró de la mano, cruzamos el patio a paso rápido. En la oscuridad, pasamos junto al pozo, al árbol de mango, al corral vacío. Todo lo que conocía, lo que me había encadenado quedaba atrás. Cuando llegamos a la cerca del fondo, escuchamos un grito desgarrador. «¡Imelda!». Mi padre se había despertado. «¡Corre!», gritó Benjamín. Corrimos como si la vida nos fuera en ello, porque lo era. En la entrada del pueblo nos esperaba el carro, un Ford viejo, con el motor encendido. Doña Matilde nos abrió la puerta. «Rápido, subimos». Justo cuando lo hicimos, vi la silueta de mi padre aparecer al final del camino. Llevaba algo en las manos, algo largo, algo que brillaba bajo la luna. «¡Una escopeta!», gritó doña Matilde. «¡Agáchense!». El coche arrancó con un chirrido, un disparo. El vidrio trasero se rompió. Me agaché instintivamente. Benjamín me cubrió con su cuerpo. Otro disparo, pero ya estábamos lejos. La carretera de terracería nos sacudía, pero no importaba. Cada metro que avanzábamos era un metro más lejos de él.
de su sombra, de su violencia. Después de varios minutos, doña Matilde suspiró. Lo logramos. Benjamín me tomó de la mano. Su palma estaba sudada, temblorosa, pero firme. «Estás libre, Imelda», me dijo. Libre. Una palabra tan pequeña, pero para mí significaba todo. El carro nos llevó hasta un pueblo más grande donde tomaríamos el autobús a Puebla capital. Allí viviría con la hermana de doña Matilde, al menos mientras encontraba un trabajo, un lugar. Benjamín terminaría su trabajo en San Andrés y luego vendría a buscarme. Ese era el plan. Mientras esperábamos el autobús en la vieja terminal, me senté en una banca de cemento, helada por el rocío de la madrugada. Doña Matilde me miró con ternura. «La vida es como un río», me dijo, «a veces mansa, a veces brava, pero siempre sigue su curso, no se detiene, no regresa. Así debes ser tú ahora». Como el río, la abracé, fuerte, con un nudo en la garganta. El autobús llegó a las 4 en punto. Benjamín me acompañó hasta la puerta. No dijimos mucho, no hacían falta palabras. Me entregó un pequeño paquetito. Dentro había un camafeo de latón. Al abrirlo, encontré una oración de San Benito. «Para que recuerdes que no todos los hombres son como tu padre», me dijo. «Te buscaré, te lo prometo». Subí al autobús. Me senté junto a la ventana. Vi cómo se alejaban, cómo se volvían puntos en la distancia. El motor rugió. El camino se abrió ante mí. Por primera vez, en mucho tiempo, no sabía qué me esperaba al final. Pero por primera vez también, era yo quien decidía a dónde ir. Llegué a Puebla una madrugada de julio, con el cuerpo exhausto y el alma rota. Nunca había salido de San Andrés de la Sierra. Nunca había subido a un autobús. Nunca había estado rodeada de tanta gente, tanto ruido, tanto movimiento. Me sentía como una semilla arrancada de raíz y arrojada a un terreno desconocido. Pero también, por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo, solo cansancio. Y un silencio dentro de mí que aún no sabía si era paz o shock. En la central de autobuses me esperaba doña Teresa, hermana menor de doña Matilde. Era una mujer bajita, robusta, de rostro bondadoso y ojos vivarachos. Tenía unos 50 años y vivía sola en un pequeño departamento en la colonia La Paz. Me abrazó sin preguntar nada. Solo me apretó contra su pecho como si fuera una hija perdida. «Bienvenida, hija. Aquí nadie te va a hacer daño». El apartamento era modesto pero limpio. Una cocinita con estufa de gas, un baño diminuto con regadera, un cuarto principal donde ella dormía y un rincón donde había colocado un catre solo para mí. Me parecía un palacio. Tenía agua corriente, electricidad, ventanas que dejaban entrar la luz y, lo más importante, puertas sin cerrojos del lado de afuera. Los primeros días no salí para nada. Me pasaba las horas sentada en el catre, mirando la pared, con la mente en blanco. Mi cuerpo aún dolía. Tenía moretones en los brazos, un corte en la pierna que se infectó levemente y un hematoma en la espalda. Doña Teresa me curó con pomadas, fomentos y sobre todo con paciencia. No me presionaba, solo me hablaba de vez en cuando. Me contaba sobre su vida, sobre el mercado al que iba, sobre la vecina que chismeaba de todo. Cosas simples, cosas normales, cosas que no dolían. Y eso, en mi mundo, ya era mucho. A los pocos días me propuso salir a la panadería de la esquina, solo a comprar un bolillo, Imelda. No vamos a tardar. Me puse un vestido que ella me prestó. Nada de flores, nada de encajes, nada que me recordara a Rosario. Salimos. Caminé con la cabeza baja, temblando, esperando que en cualquier momento apareciera mi padre, como un fantasma que se materializa cuando una cree haber escapado. Pero no apareció. Solo había gente. Transeúntes, niños corriendo, perros callejeros, vendedores gritando sus ofertas. Nadie me miraba, nadie me perseguía, nadie me conocía, y eso me pareció un milagro. Con el paso de los días fuimos a la tienda de abarrotes, al mercado, a la iglesia. Pasos pequeños, pero eran míos. Doña Teresa me dijo que si quería quedarme más tiempo con ella, necesitaba tener documentos. No tenía nada. Todo se había quedado en San Andrés. Pero ella conocía a un señor que trabajaba en la oficina del registro civil. Le explicó mi situación sin dar detalles, solo que era una joven huérfana que había huido de un padre violento. Con su ayuda, pude conseguir una copia certificada de mi acta de nacimiento, que sirvió para tramitar una credencial con mi nombre y edad. Ahora, por fin, tenía algo que decía que yo era yo, no Rosario, no la sombra de mi madre, no la esclava de mi padre, yo, María Imelda Rojas. Doña Teresa me ayudó también a conseguir un trabajo. Sabía de una señora que buscaba a alguien para hacer la limpieza en su casa 3 veces por semana. No era mucho, pero era un inicio. Me presenté con las manos sudadas y la voz temblorosa. La señora era seria, pero me trató con respeto. Me pidió que trapease, lavase ropa,
cocinara. Todo eso ya lo sabía hacer desde los 8 años, pero ahora lo hacía por elección, no por obligación, y me pagaban por hacerlo. Con ese primer sueldo compré una blusa nueva y un cuaderno. Sí, un cuaderno, porque doña Teresa me inscribió en clases nocturnas para adultos. Cuando me lo dijo, no supe si llorar o gritar de alegría. Tú me dijiste que querías estudiar, ¿no? Asentí con los ojos llenos de lágrimas. Entonces vas a estudiar. Aquí no hay nadie que te diga que no. El primer día de clases fue un torbellino de emociones. Me senté en el fondo del aula, con el cuaderno nuevo y un lápiz prestado. El profesor, un señor mayor de bigote blanco, me miró con ternura. Bienvenida. Aquí todos empezamos desde donde podemos. Lo importante es no detenerse. Y empecé a leer, a escribir, a resolver sumas y restas, a reconstruirme desde lo más básico. Cada letra que aprendía era un ladrillo que colocaba para levantar el muro entre mi pasado y mi futuro. Los meses pasaron. Mi cuerpo sanó. Mis miedos comenzaron a menguar. Ya no saltaba cada vez que alguien tocaba la puerta. Ya no temblaba al escuchar una voz masculina. Aún tenía pesadillas, muchas, pero eran menos. Y despertaba en un lugar donde sabía que nadie podía tocarme. Y entonces llegó una carta. Estaba dirigida a nombre de doña Teresa, con letra temblorosa, pero reconocible. Era de Benjamín. Decía que había regresado a San Andrés de la Sierra después de mi huida, que mi padre, borracho y enfurecido, había ido a buscarlo con una escopeta, pero que los obreros lo habían detenido y que incluso el padre del pueblo había llamado a la policía. Lo arrestaron por unos días, pero lo soltaron pronto. Cosas de familia, dijeron. Benjamín terminó su trabajo y se preparaba para venir a buscarme a Puebla. Me pidió que lo esperara, que aún quería cumplir su promesa. Le respondí con manos temblorosas. Le di la dirección. Le conté cómo estaba, que estudiaba, que trabajaba, que me reconstruía poco a poco. Le dije que lo esperaba, con esperanza, con miedo, con amor. Pasaron semanas, luego meses, y llegó otra carta, esta vez con otra letra, de un amigo suyo. Me decía que Benjamín había enfermado, que su madre lo necesitaba en Zacatlán, que regresaría después, pero después no llegó más nada. Esperé. Todos los días revisaba el buzón. Cada timbre que sonaba era una posibilidad, pero Benjamín nunca llegó. Un año después, supe por un vecino de San Andrés que un joven con su descripción había sufrido un accidente en la carretera rumbo a Puebla, que lo habían visto por última vez subiendo a un autobús que nunca llegó, que nadie reclamó su cuerpo. Lloré como si se me hubiera muerto el alma, no solo por él, también por lo que pudo ser, por lo que no fue, por lo que me fue arrancado justo cuando empezaba a florecer. Pero no me rendí, seguí trabajando, seguí estudiando, terminé la primaria, luego la secundaria. Me mudé a un cuarto propio, cerca de la casa de doña Teresa. Me visitaba cada semana, compartíamos café, chismes de barrio, recuerdos de San Andrés. A veces me preguntaba cómo habría sido mi vida si nunca hubiera escapado, si hubiera seguido allí, como una sombra, como una esclava. Sabía la respuesta. No estaría viva, o si lo estuviera, no sería yo. Doña Teresa me lo dijo un día. El coraje no siempre es gritar. A veces es sobrevivir en silencio, hasta que llega el momento de gritar. Yo había sobrevivido, y ahora empezaba a vivir. Pensé que había enterrado mi pasado, que lo había dejado allá, entre los cerros de San Andrés de la Sierra, en aquella casa de barro y miedo, donde mi nombre era una cadena y mi cuerpo un castigo. Pero el pasado, cuando no se enfrenta, no se muere, solo se esconde, espera, acecha. Habían pasado 5 años desde que llegué a Puebla. Ya no era la misma muchacha temblorosa que dormía con los zapatos puestos por si tenía que huir. Ahora tenía mi propio cuarto, una pequeña cocinita y hasta un espejo donde me atrevía a mirarme sin culpa. Había terminado la secundaria con mucho esfuerzo. Mis manos, acostumbradas a lavar pisos y cargar bultos, ahora sabían escribir ensayos, resolver ecuaciones, leer poemas. Me inscribí en un curso para obtener el bachillerato. Quería ser maestra de primaria. Quería enseñar a otras niñas que valían más de lo que les decían. Un día de marzo, cuando el aire empezaba a oler a jacarandas y esperanza, recibí una carta sin remitente. La letra, aunque torpe, me resultó conocida. Rosario, soy tu padre. Necesito hablar contigo. Estoy enfermo. No me queda mucho, perdóname. Dime dónde estás. Leí la carta una vez, luego otra y otra. No porque no la entendiera,
sino porque no podía creerlo. Después de todos esos años, después de todo lo que me hizo, ahora quería perdón. La rompí en 1000 pedazos, los arrojé al basurero, pero no bastó. Sentí que aún me quemaba entre las manos, como si las palabras hubieran dejado cenizas en mis dedos. Esa noche no dormí, volví a tener pesadillas. Me vi otra vez en aquel cuarto con las cortinas cerradas, las sábanas sucias, su voz susurrando cosas que no deberían existir. Me desperté gritando. Vecinos tocaron la puerta, pensaron que me habían asaltado. Yo solo pude llorar. Pasaron semanas. Pensé que no volvería a saber de él, pero volvió a escribir. Esta vez dejó un número de teléfono. Su letra era más débil, más triste. Me decía que tenía cáncer, que estaba solo, que quería verme una vez más antes de morir. No supe qué hacer. Fui a la iglesia, me senté en la última banca, miré el altar como si esperara que una voz divina bajara a darme instrucciones, pero todo fue silencio. El padre que oficiaba esa noche era nuevo, no me conocía, pero me miró, se acercó y solo dijo: perdonar no es olvidar ni justificar. A veces perdonar es decir no con el corazón en paz. Salí sin decir una palabra. Durante días no pude concentrarme. En la escuela me distraía, en el trabajo cometía errores. Soñaba con él, con su rostro envejecido, con su voz quebrada. ¿Era cierto que estaba muriendo? ¿Tenía derecho yo a negarle esa última palabra? Una tarde, sin avisar, fui a buscar a doña Teresa. Ella me recibió con café caliente y un abrazo que entendía más de lo que yo era capaz de decir. Él me escribió, le dije. Ella asintió. Ya lo sabía, había recibido una carta también. No tienes que ir, me dijo, pero quiero saber si de verdad está mal, si de verdad se está muriendo. Me acompañó a San Andrés. Fue la primera vez que regresé. Todo se veía más pequeño. La iglesia, la plaza, hasta la casa. Esa casa, la que tantas veces soñé en llamas. Mi padre vivía solo. La casa estaba derruida. Él, acostado en un catre, era una sombra de lo que fue, flaco, con la piel pegada al hueso y los ojos hundidos como pozos secos. Me miró, sonrió, lloró. Rosario, no me llamo así, me llamo María Imelda. Asintió, como si esa fuera su penitencia final. Solo quería verte una vez más, decirte que lo siento. No hay excusas, no las tengo. Lo que hice no tiene nombre, pero era mi culpa, no la tuya. Nunca fue tu culpa. Lloré, no por él, por mí, porque esas palabras las necesité durante años, porque en el fondo de mi alma herida aún había una niña que deseaba escuchar eso. Ya no tengo miedo, le dije. Lo sé, respondió. Lo veo en tus ojos. No me pidió más, no intentó abrazarme, solo me miró como si por fin entendiera lo que había destruido. Estuve 10 minutos, luego me fui, no volví, murió meses después. Doña Teresa me avisó. No fui al entierro, no envié flores, solo me senté frente al espejo y me miré, larga, directamente, sin bajar la mirada. Por primera vez me sentí libre. Cuando salí de aquella casa por segunda y última vez, con el rostro de mi padre clavado en la memoria y la voz de mi niña interior temblando entre los huesos, supe que había cruzado un umbral invisible, uno del que no se regresa igual. Y aunque por fuera todo seguía igual, la ciudad, el trabajo, los libros, la rutina, dentro de mí se había quebrado algo. O quizás por primera vez se había abierto algo que siempre estuvo sellado con miedo. Volví a Puebla con una sensación rara. No era alivio, tampoco tristeza, era una especie de vacío lleno de posibilidades, como si, al fin, ya no estuviera corriendo de nada, como si pudiera, ahora sí, empezar a caminar hacia algo. Terminé el bachillerato ese mismo año, me gradué con honores. Los profesores me abrazaban como si yo fuera una sobreviviente de guerra, y en cierto modo, lo era. Pero ellos no sabían que mi diploma no decía educación, decía vida. Con el certificado en mano, apliqué para una plaza como asistente en una primaria de Cholula. No era mucho, pero era mi primer trabajo formal, con sueldo, con papeles. La primera vez que alguien me llamó por mi nombre, María Imelda Rojas, y lo escribió en una nómina. La directora, una mujer de voz firme y corazón de miel llamada Cecilia, me recibió con una mirada larga. ¿Por qué quiere enseñar, señora Imelda?, me preguntó en la entrevista. Me quedé en silencio. No sabía cómo explicarle que no quería enseñar, sino reparar, que cada niña que se sentara frente a mí sería como hablarle a mi yo de hace 40 años, que quería mirarlas y decirles, sin decirlo, tú vales, nadie tiene derecho a ti a hacerte daño. No estás sola, porque quiero devolver lo que alguna vez me dieron, respondí. Me contrató al día siguiente. El primer día frente a los alumnos temblaba como hoja, no por nervios, sino por la responsabilidad. Sentía que cada palabra que saliera de mi boca tenía peso, que no podía decir cualquier cosa, que esa aula era un santuario.
Los niños, con sus uniformes mal planchados y sus risas rotas, me miraban como si yo fuera un misterio, y lo era. Una señora mayor que usaba la misma libreta desde hacía 3 años, que no tenía hijos, ni esposo, ni familia cerca, pero que sabía mirar a los ojos. Una niña en especial, Abril, me tocó el corazón. Tenía 8 años, callada, siempre sentada al fondo, con un cuaderno doblado y los ojos tristes. Me recordaba a mí, pero con más luz. Un día, al salir del aula, la vi sola esperando. Me acerqué. ¿Todo bien, Abril?, asintió, pero sus ojos decían otra cosa. ¿Quieres que te espere?, le pregunté. Y así empezó, sin palabras, solo gestos. La acompañaba al portón. A veces le compraba una paleta o le contaba historias de mi infancia, sin los monstruos, solo los árboles y los juegos. Un viernes me regaló una cartita. Gracias por verme, maestra. Nadie más lo hace. Lloré toda la noche, porque entendí que no necesitaba ser madre para maternar, que cada niño que escuchaba mi voz era una semilla que podía brotar en suelo fértil si se le daba cuidado. Pasaron los años. Me volví titular, luego coordinadora. Estudié pedagogía por las noches. Me volví experta en literatura infantil y cada vez que entraba a un aula sentía que volvía a nacer. Empecé a dar talleres en comunidades rurales. Iba a pueblos donde las niñas aún dejaban la escuela para cuidar hermanos o casarse a los 13. Les hablaba de libros, de derechos, de futuro. Algunas lloraban, otras escribían cartas que aún guardo. Una me dijo: yo pensé que solo los hombres sabían cosas, pero usted habla como si supiera todo. Le respondí: no lo sé todo, pero sé lo que es callar. Y ustedes no tienen por qué hacerlo. Nunca tuve una pareja. Nunca más permití que un hombre entrara a mi cama. No por miedo, sino por decisión. Mi cuerpo era mío y nadie más iba a reclamarlo. Con los años, me hice amiga de Cecilia. Me invitaba a su casa en Navidad. A veces llorábamos juntas. Otras veces nos reíamos de cosas simples. Un gato que se metía al aula. Un niño que confundía a Benito Juárez con Pedro Infante. Me sentía parte de algo. No una carga, no un secreto, no un objeto. Una persona, una mujer con voz. A los 60 me jubilé. Me hicieron una fiesta en la escuela. Me regalaron un árbol, literal, un árbol de jacaranda que plantaron en el patio. Le pusieron una placa: gracias, maestra Imelda, por enseñarnos a florecer. No pude hablar ese día. Solo lloré, como cuando una herida cierra del todo y duele, pero también libera. Pensé que al jubilarme iba a sentirme vieja, sola, prescindible, pero fue justo al contrario. Por primera vez en décadas el tiempo me pertenecía. Podía levantarme tarde, podía leer un libro entero sin mirar el reloj, podía escuchar los pájaros sin tener que correr al mercado. Era como si, después de tanto sobrevivir, por fin empezaba a vivir. Compré una mecedora y la puse junto a la ventana. Planté flores en latas viejas. Empecé a escribir cartas a mí misma, como si pudiera decirle a esa niña rota que aún vivía en mí: mira, Imelda, ya no duele igual, pero la vida, caprichosa, tiene maneras extrañas de recordarte lo que creías superado. Una tarde de marzo, con el cielo teñido de nubes bajas, sonó el timbre. Me levanté despacio, pensando que era el cartero o algún niño del barrio vendiendo dulces. Pero no, era él, mi hermano, Guillermo, el mismo que me había abandonado cuando más lo necesitaba, el que fingió no ver, el que me dejó sola en esa casa con un monstruo y una madre muda. No lo reconocí al principio, el pelo canoso, la piel suelta, la mirada gastada, pero los ojos, esos ojos, eran los mismos. Y al verlos, mi cuerpo entero se tensó como una cuerda vieja. Imelda, dijo, soy yo. No supe qué decir. Ni siquiera sé cómo no cerré la puerta de golpe. ¿Qué haces aquí? Te busqué por años. Supe que estabas en Puebla. Me costó encontrarte. ¿Para qué? Porque necesito hablar contigo. Pedirte perdón. Perdón. Una palabra tan corta para todo lo que no hizo. Para todo lo que permitió. Para cada noche que fingió dormir mientras mi alma gritaba. Ya es tarde para eso, le dije, pero no se fue. Insistió, lloró, dijo que había tenido pesadillas toda su vida, que me veía a mí, niña, sola, caminando por el pasillo, que su hijo murió joven y sintió que era un castigo, que ahora estaba enfermo. Solo yo lo escuchaba y dentro de mí una parte quería gritarle que se fuera, pero otra parte, esa parte rota que aún buscaba entender por qué nadie la defendió, esa parte tenía preguntas. Lo dejé pasar. Nos sentamos en la cocina. Le ofrecí agua, no café, no pan, solo agua.
lo justo. Hablamos por horas. Me contó de su vida, de cómo se fue al norte, de su esposa que lo dejó, de su hija que ya no lo llama. Me preguntó por mí, por mamá, por papá. Papá murió hace 20 años, le dije, solo en el hospital público, sin nadie. No me respondió. ¿Y tú?, preguntó. ¿Tienes familia? Negué con la cabeza. Solo niñas que alguna vez enseñé a leer. Lloró. Yo no. Me pidió perdón otra vez. Dijo que era un cobarde, que tenía 85 años y ya no podía con la culpa. Y ahí entendí algo. El perdón no es una deuda que se cobra, es un regalo que uno decide dar o no. No lo perdoné ese día, pero tampoco lo eché. Dormí poco esa noche. Soñé con mamá, con su cara pálida, con su silencio. Me desperté sudando. Pasó una semana. Me escribió una carta, con letra temblorosa. Decía que saber de mí era lo único que le había dado paz en años. No lo volví a ver, pero su visita removió todo. Empezaron a llegar recuerdos como aves negras, canciones que no oía desde niña. Olores, ruidos, imágenes. Sentí que el cuerpo me dolía sin causa, que el pecho se me apretaba. Volví a terapia. A mis 82 años, la psicóloga, una muchacha dulce, me miraba como si yo fuera un libro antiguo. ¿Por qué vino, doña Imelda? Porque tengo miedo de que el pasado me vuelva a tragar. Y me ayudó a volver a nombrar el dolor, a entender que sanar no siempre es lineal, que a veces vuelves a caer, pero ya no al mismo pozo. Empecé a escribir mi historia, cada noche una página, a mano, con tinta negra, no para publicarla, sino para sacar los fantasmas, para no olvidar a esa niña, para no permitir que el silencio gane otra vez. Un día fui invitada a una escuela donde trabajé. Querían que hablara estilo a los nuevos maestros sobre mi experiencia. Dudé, pero fui. Me paré frente a 30 jóvenes. Les conté mi vida, no con detalles, pero sí con verdad. Les dije, ustedes no solo enseñan a leer, ustedes pueden ser la única voz que escuche un niño en medio del grito de su casa. Se hizo silencio. Algunos lloraron, y yo también, porque entendí que cada palabra dicha con amor es una semilla contra la violencia. Hubo una tarde en que me quedé sola en casa, sin visitas, sin ruido, sin cartas que responder. Me preparé un té de manzanilla, abrí la ventana y dejé que el viento de la sierra entrara. Me senté en la mecedora, miré el cielo limpio de Puebla y por primera vez en décadas no sentí miedo. No miré hacia la puerta esperando que alguien la cruzara con una amenaza. No esperé que mi cuerpo reaccionara al mínimo ruido. No tuve que esconder el diario ni callar mis pensamientos. Por fin me pertenecía. Tenía 83 años y un alma cansada, pero viva. Respiré hondo, cerré los ojos y sentí algo nuevo, libertad. No fue un milagro ni un evento grandioso, fue una suma de silencios, de batallas ganadas en la intimidad, de palabras dichas con valentía, de lágrimas que cayeron sin que nadie las mandara a secar. Me di cuenta de que no tenía que justificar mi existencia. No debía demostrar que era suficiente. No era culpable de haber sido abusada. No era una carga. No era un error. Ese día me miré al espejo y dije, María Imelda Rojas, estás viva. Y eso ya es una victoria. Empecé a caminar cada mañana por el parque, lenta, con bastón, pero con los ojos abiertos. Saludaba a los niños, a los perros, a los árboles. Me volví parte del paisaje. Algunos me llamaban la abuelita de las palabras, porque siempre tenía algo que decir, un consejo que dar. Empecé a escribir pequeñas frases en papelitos y los dejaba en la banca del parque. Lo que viviste no te define. Lo que eliges hoy, sí. Eres más fuerte que tu historia. Una niña rota aún puede construir castillos con sus pedazos. Una joven, Mariana, me encontró un día dejando uno de esos papeles. Me abrazó sin decir nada. Lloraba. Le temblaban las manos. Me dijo que su padrastro la había tocado desde los 9 y yo no supe qué decir al principio. Solo la tomé de las manos y le dije, no estás sola y no estás rota, solo estás herida y las heridas sanan. Desde entonces, Mariana me visita cada viernes, me lee sus textos, llora, a veces reímos, se convirtió en mi nieta del alma y yo en su refugio. Con el tiempo más chicas llegaron. Una me dijo que su pastor abusó de ella y la hizo callar, otra que su tío la tocaba mientras su madre miraba televisión, todas con historias parecidas, todas con ojos rotos. Y fue entonces que lo entendí. Mi historia no era solo mía, era un eco de miles de otras voces que el mundo quería silenciar. Así nació El Rincón de la Verdad, una pequeña sala en mi casa, con cojines, café, silencio y escucha. No era una terapia, era un lugar donde nadie juzgaba, donde una podía decir, me dolió, sin que alguien le respondiera, pero ya pasó. Cada historia me dolía como si fuera mía, pero también me curaba, porque en cada abrazo, en cada palabra compartida, yo tejía los pedazos que me quedaban y me volví más completa. Un día, una de las chicas,
Julieta me dijo: «Doña Imelda, ¿cómo logró vivir con tanto dolor?». Y le respondí: «No lo logré, aprendí a convivir con él». Le hice espacio, le dije: «Ya no mandas tú», y empecé a caminar al lado de mis cicatrices, no detrás de ellas. Las cicatrices no desaparecieron. Algunas siguen sangrando de vez en cuando, pero ahora sé limpiarlas, sé abrazarlas y sobre todo sé que no me definen. Ese mismo mes publiqué mi historia en un blog, sin nombres, sin detalles gráficos, solo la esencia. Pensé que nadie la leería, pero sí la leyeron. Recibí cartas de mujeres de todo México, de Oaxaca, de Chiapas, de Baja California, mujeres de 60, 70, hasta 90 años, que nunca habían contado su historia. Mujeres que, como yo, fueron silenciadas por la iglesia, por la familia, por el miedo. Una me escribió: «Gracias por poner en palabras lo que yo nunca supe decir». Y entonces lo supe. Mi voz tenía un propósito. No era solo para mí, era para las que no podían hablar, para las que aún temblaban en la oscuridad, para las que creían que ya era tarde. Nunca es tarde para recuperar tu voz, nunca es tarde para ser libre. Me invitaron a dar charlas, a escribir para una revista, a hablar con psicólogos, y aunque a veces me canso, aunque mis huesos duelen y mis pasos son lentos, mi alma corre ligera, porque no hay mayor libertad que vivir sin vergüenza. Hoy tengo 84 años. Mis manos tiemblan un poco cuando escribo, pero no por miedo. Tiemblan por la edad, por el frío de la sierra y a veces por la emoción que me recorre el pecho cuando pienso en lo lejos que he llegado. Nunca imaginé estar aquí, contándole al mundo una historia que durante décadas me tragué en silencio, como si fuera veneno. Nunca imaginé que aquellas palabras que nunca pude pronunciar frente a mi madre, frente a mi agresor, frente a la iglesia, terminarían siendo el consuelo de tantas otras mujeres. Pero estoy aquí, viva, de pie, herida sí, pero completa. Y quiero decirte algo, mujer que estás viendo este video, tal vez desde tu cuarto, tal vez desde un baño escondida, tal vez llorando en silencio como lo hice yo durante tantos años. No estás sola. Quizá te hicieron creer que tu historia no importa, que ya es tarde, que fue tu culpa. Te silenciaron con versículos, con miradas, con «ya supéralo», con «Dios perdona a todos». Pero yo estoy aquí para decirte lo contrario. Tú mereces hablar, tú mereces sanar y tú mereces vivir en paz. No necesitas permiso, no necesitas aprobación. Lo único que necesitas es dar el primer paso, nombrar tu dolor. Porque cuando una nombra lo que le hicieron, cuando lo dice sin miedo, sin adornos, sin pedir perdón por sentir, algo dentro de una se rompe, pero no para mal. Se rompe el muro, se rompe el silencio, se rompe la vergüenza y detrás de todo eso hay una niña que quiere ser escuchada, una niña que aún vive en ti, una niña que no fue culpable y que necesita que la abraces. Yo tardé 70 años en hacerlo. Tú no tienes que esperar tanto, porque el tiempo no cura. Cura el valor, cura la verdad, cura el amor propio, cura la justicia. Hoy puedo caminar por el pueblo con la cabeza alta. Ya no me escondo cuando veo a alguien de la iglesia. Ya no bajo la mirada cuando escucho una prédica. Ya no me siento una pecadora por haber sido víctima. Hoy miro a Dios a los ojos y sé que Él llora conmigo, que nunca me abandonó, que no fue Él quien cayó mi historia, fue la gente, fue el sistema, fue el miedo, pero Dios estuvo ahí cada vez que quise morir y no lo hice. Por eso decidí grabar este video, porque sé que muchas mujeres como yo, mayores, ya con los años encima, creen que no vale la pena hablar, que ya no sirve, que nadie las escuchará. Yo estoy aquí para decirte, te estoy escuchando. Y si tú también llegaste hasta aquí, si me acompañaste en esta historia, te pido algo muy sencillo, pero muy profundo. Escribe en los comentarios esta frase: yo llegué hasta el final porque creo en la verdad. No sabes lo que significa para una mujer como yo sentir que del otro lado hay alguien que la oye, que no la juzga, que no le dice eso ya pasó, que solo la abraza con sus ojos y con su presencia. Y si esta historia te tocó, si te recordó algo, si te hizo pensar en tu madre, en tu abuela, en tu hermana, en ti misma, por favor comparte este video. Tal vez no sepas a quién puedes salvar, pero créeme, alguien lo necesita. Dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para que más voces como la mía puedan ser contadas, porque no quiero ser la última. Quiero ser solo el inicio de una cadena de verdad. Y si tú tienes una historia parecida, si fuiste callada, herida, olvidada, aquí estoy para escucharte.
para leerte, para decirte que no estás rota, estás viva, y eso es suficiente. Este video es una producción de autoría propia, creado con respeto, amor y profunda inspiración en testimonios reales. Gracias por quedarte hasta el final.